Señor, por medio del consejo de tu palabra, Padre Celestial. En todo, Señor, lo que hagamos, Padre bendito, siempre tengamos presente la gloria, Señor, la honra, la alabanza, Padre, son solamente para ti. No permitas, Señor, por favor, te lo suplicamos, que en nada, Señor, nos atribuyamos, Señor, gloria que no nos corresponda, sino que antes bien, Señor, solamente a ti y a tu nombre, poderoso Dios. Y Padre bueno, sea dada toda la gloria, sea dada toda la honra, papito lindo, por los siglos de los siglos. Y una vez más, Señor, te suplicamos, Padre Celestial, que pongas guarda, Señor, en nuestros labios, Padre bendito, para que lo que hablemos, Señor, siempre venga a edificar, venga a consolar, venga a exhortar, si así fuera necesario. También, Señor, como siempre, por la necesidad que tú has puesto en nuestros corazones, Señor, esta noche venimos una vez más, Señor, a pararnos en la brecha, papito lindo, a interceder, Padre Celestial, por la vida de tus hijos, Padre Celestial. Una vez más, mis amados hermanos, yo leo los nombres de los hermanos que tenemos acá en estas hojitas, las personas, y ustedes y yo pues oramos y los bendecimos a cada uno de ellos. Padre, oramos en esta hora por Alan, Gabriela, por Rosario, por Aida, por Vilma, por Ana, por Rodolfo, por Rolando Herrera, Gladys Fallas, por Pablo Herrera, Emily Chávez, Hugo Herrera, Marcos Cotzajay, por Marta Lujana, por Fidelina, por Adán Alfaro, por Stephanie Alfaro, Johnny Gómez, Oscar Gómez, Valeria Rodríguez, Rachel Rodríguez, Luis Alfaro. Oramos también, Señor, por la vida del hermano Jonathan, Padre Celestial, de su esposa, papito lindo, en el nombre de Jesús, por la vida de sus hijas, Padre Celestial, los bendecimos en el nombre de Jesús. Oramos también por la vida de Angélica, Señor, por la vida de Elías, Padre Celestial, que son miembros de esta casa, Padre bendito. Atráelos, Señor, pon tus manos, Señor, sobre ellos, haz tu obra, papito lindo, en la vida, Señor, de cada uno de ellos, Padre Celestial, y por los hermanos, Señor, que ya hemos leído sus nombres, papito lindo, tú los conoces a cada uno por nombre, Señor, conoces su situación, su condición, papito lindo, y te suplicamos, Señor, que sus corazones, Dios Todopoderoso, puedan volverse a ti, Señor, cada uno de ellos, Padre Celestial, y que en todo tiempo, Señor, y en todo momento tengan presente, Señor, que tú pronto vienes, papito lindo, en el nombre de Jesús. Gracias, Cordero Santo de Dios. Ahora te suplicamos que puedas hablarnos, Padre bendito, por medio del consejo de tu palabra, y no permitas, Señor, que seamos solamente oidores, Padre, como tu palabra lo dice, que no quieres oidores olvidadizos, Señor, sino antes bien tú deseas, Señor, que seamos hacedores de tu palabra. Que me pon guarda, Señor, una vez más en mis labios, papito lindo, y que este consejo, Señor, de tu palabra para los matrimonios, Padre Celestial, venga a caer en buena tierra, tierra sana, tierra fértil, tierra hermosa, Señor, tierra que lleve mucho fruto, papito lindo, para que por medio de ese fruto, Señor, tú y tu nombre, Padre bendito, sean glorificados, sean exaltados. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y una vez más te damos gracias, precioso Espíritu Santo. Amén. Amén, mis amados hermanos, sean bienvenidos, tanto los que están acá presencialmente como los que están virtualmente. Dios los bendiga, y qué bueno que se toman el tiempo, mis amados hermanos, para poder congregarse o para poder conectarse. Amén. Pues como ustedes saben, ¿verdad?, el Señor ha puesto esta necesidad en nuestros corazones los días martes de hablar acerca de los matrimonios, mis amados hermanos, poder trasladar una palabra, un mensaje para los matrimonios en el nombre de Jesús. Y pues vamos a continuar con este tema. Como bien recuerdan, lo hemos titulado Los frutos del matrimonio. Amén. Hemos estado hablando, mis amados hermanos, acerca del libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27 y 28, y la palabra del Señor dice ahí, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y creó Dios al hombre, dice, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y luego dice acá, y los bendijo Dios. Ya de eso ya hablamos en su momento, a ese tema. Si ustedes desean escucharlo o buscarlo, lo pueden encontrar en la página de YouTube, mis amados hermanos, como Ministerio Ebenezer Grecia. Ahí ese tema lo titulamos Las bendiciones del matrimonio. Amén. Pero ya hemos avanzado, gracias a Dios, y ahora estamos hablando de los frutos del matrimonio, porque el Señor dice acá, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad. Amén.
En su momento hablaremos también acerca de lo que es la multiplicación, pero por ahorita hablaremos nada más de esos frutos. Por eso hemos titulado el tema, los frutos del matrimonio. Amén. Como ustedes se recuerdan, pues no es la primera vez, mis amados hermanos, que hablamos acerca de los frutos, ¿verdad? Ya hablamos en su momento de los frutos del matrimonio y en su momento explicamos que la palabra fructificar, que aparece ahí en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 28, significa aumentar, amén, pero también significa crecer, ser fértil, multiplicar, fructífero, producir, dar fruto y retoñar. Es entonces, mis amados hermanos, de lo que hemos estado tomando como los frutos del matrimonio. Ya, como, mis amados hermanos, ese yo no me refiero a mi persona, ¿verdad?, sino a cada uno de nosotros que estamos casados y pertenecemos a un matrimonio. Me doy cuenta de si mi matrimonio está creciendo, de que si mi matrimonio está fructificando, pues en estos significados. Nuestros matrimonios, mis amados hermanos, tienen que aumentar. Ya ese tema, repito, ya lo explicamos. Hoy vamos a continuar hablando de este tema de que dentro de los frutos del matrimonio, mis amados hermanos, tenemos que crecer, amén, también ser fértil, multiplicar, fructífero, producir, dar fruto y retoñar. Entonces aquí hay 8 significados, mis amados hermanos, de esa palabra fructificar, y que a nosotros nos tiene que servir para darnos cuenta de si nuestros matrimonios están fructificando o no. Recordemos que en la Biblia, mis amados hermanos, el Señor Jesús, amén, en las parábolas, en las palabras que Él pronuncia, en lo que Él vivió, Él buscó en varias formas, fue a buscar fruto. La Biblia dice, me parece que es Juan capítulo 15, versículo 8, habla el Señor Jesús diciendo de que en esto será glorificado mi Padre, dice, ¿en qué? En que llevéis mucho fruto, amén. Entonces, si algo le importó al Señor Jesús en el periodo en el que Él estuvo acá, en esta tierra, mis amados hermanos, como hombre, ¿verdad? Y no significa de porque como ya no está como hombre, ya no le importe, amén, pero fueron los frutos. El Señor hizo mucho énfasis, mis amados hermanos, en los frutos. Recuérdense que, repito, ya les mencioné, mejor dicho, lo que Él dice en Juan capítulo 15, versículo 8, hablando de los falsos maestros, hablando de los falsos profetas. Él dice, mis amados hermanos, por sus frutos los conoceréis, amén. Entonces ahí vamos viendo ya mencionando dos citas en las cuales al Señor le importan los frutos, amén. Para el Señor los frutos no son cualquier cosa, mis amados hermanos. Podemos agregar una tercera cita bíblica cuando Él habla acerca de la higuera. La Biblia dice claramente que Él fue a la higuera. ¿Pero a qué fue a la higuera? A buscar fruto, amén. Y como no lo encontró, pues la Biblia ya ustedes y yo sabemos qué fue lo que pasó con esa higuera, amén. La palabra crecer, ahorita estoy haciendo nada más un breve resumen, significa hacer grande en varios sentidos, como en cuerpo, en mente, en honor o en condición, pero también habla acerca de algo glorioso. Esto que está en la pantalla solo lo voy a leer, porque si ustedes se recuerdan fue lo que hablamos la semana pasada, amén. La palabra dice que tenemos que crecer en cuerpo. Esto es similar a algo pariente, un pariente sanguíneo, que es un mismo sentir y una misma necesidad. Tenemos que crecer en mente. Esto es en recuerdos, imaginaciones, memoria, determinación y entendimiento. Entonces, si ustedes y yo vamos logrando esto, mis amados hermanos, aunque el tema está centrado en matrimonios, podemos identificar que entonces estamos creciendo. Este último que dice acá, entendimiento, amén. Aquí no solamente es dentro de un matrimonio, sino como personas, si logramos entender las cosas, entender el por qué yo soy cristiano, el por qué yo me congrego, el por qué hago lo que hago, entonces les digo, la vida nos va a cambiar, amén. Hace algún tiempo, y ahí está mi esposa que puede dar testimonio, una persona nos mandó a llamar, y curiosamente ella tenía un súper también, y nos mandó a llamar, y fuimos al súper y todo, y planteó su situación, ¿verdad? Y en el momento, por eso del entendimiento, les quiero decir esto, yo le hice una pregunta. Mire,
porque ustedes y yo tenemos que entender. Les pongo ese ejemplo de lo que nos pasó en ese momento. ¿Para qué puso usted el súper? Le dije yo. ¿Lo puso para enriquecerse? ¿O lo puso porque por alguna otra cosa? No, y empezó a hablar. Ok, ahora pasamos por ahí y el súper está cerrado. Yo le dije a ella lo que tenía que hacer por lo que ella estaba pasando, e hizo todo lo contrario a lo que le dije, lo hizo. O uno de estos días pasamos por ahí y el súper cerró, quebró. Ok, ¿por qué les digo esto? Porque ustedes y yo podemos tener conocimiento, amén, y porque sabemos que es bueno congregarse, podemos estar acá esta noche, amén. Pero ¿será que he logrado entender? Porque eso es lo que hace la diferencia, de que ustedes y yo entendamos, amén. Quizá nos ha pasado en más de alguna oportunidad cuando le estamos llamando la atención tal vez a un hijo, ¿verdad? No sé si alguna vez llamándole la atención a un hijo, ustedes le habían dicho al hijo, entendé. ¿Alguna vez lo han dicho? ¿Por qué le dice uno eso al hijo? Pero entendé. Tal vez hasta con no con enojo, sino con una necesidad, pero entendé, mi amor, por favor. ¿Por qué uno utiliza esa palabra, entendé? ¿Qué me pueden decir? ¿Por qué uno utiliza esa palabra? Uno utiliza esa palabra porque uno se da cuenta de que con lo que hace, por ejemplo, si le va mal, uno se da cuenta de que no ha logrado entender. Entonces, si logra entender aquello por el cual le va mal, ¿qué va a pasar? Si logra entender, le va a ir bien. En otras palabras, le va a dejar de ir mal y le va a empezar a ir bien. Pues es lo mismo, mis amados hermanos, tanto dentro del matrimonio como dentro de nuestra vida cristiana. Si ustedes y yo logramos entender el por qué somos cristianos, les digo, la vida nos va a cambiar. Amén. Pero dice acá la palabra honor. Solamente voy a leer: ser distinguido, ser ilustre, comportarse con dignidad, responsabilidad, seriedad, respeto a uno mismo, condición, naturaleza, conjunto de características propias y definitorias de un ser. Bueno, es ahí donde nos quedamos la semana pasada y hoy vamos a desarrollar el tema. Yo creo que la semana pasada se los enseñé, de que solamente tengo 2 puntos, mis amados hermanos. Este que es el primero, ahorita lo voy a mencionar, y este que es el segundo, amén. Entonces, dentro de nuestros matrimonios, mis amados hermanos, ustedes y yo solo coloqué 2 cositas, pero no son las únicas 2. Hay muchas más cosas en las que ustedes y yo dentro del matrimonio tenemos que crecer. Nos es necesario crecer, porque si no crecemos, como lo acabamos de mencionar, en el matrimonio, ¿verdad?, van a haber cosas, mis amados hermanos, que no vamos a lograr entender, y entonces, lejos de que el matrimonio sea una bendición, va a ser una carga, va a ser ¿para qué me casé? Amén. Y ustedes y yo sabemos que bíblicamente hablando, el divorcio no existe, bíblicamente hablando. Pero el Señor Jesús dijo: ¿pero por qué es que en su momento se les permitió dar carta de divorcio? Por la dureza de vuestros corazones. Pero en el principio, dijo él, desde el principio, nunca fue así. Amén. Pero bueno, vamos a avanzar. Entonces, el primer, aunque ya les mencioné algunos, ¿verdad?, punto, y yo creo, mis amados hermanos, que este sería el más importante que ustedes y yo logremos entender. Amén. Para que nuestros matrimonios crezcan, es crecer en amor. Amén. Ustedes y yo, lógicamente, ¿verdad?, si yo les pregunto o alguien les pregunta, no sé si la respuesta fuera sincera o por compromiso, ¿verdad? Porque muchas veces a uno le preguntan ciertas cosas y uno responde, mis amados hermanos, por compromiso. Uno responde por el momento, uno responde por la persona que es. Pero si esa misma pregunta nos la hiciera otra persona, tal vez le responderíamos. Allá en Guatemala, la gente, se los quiero decir así, usa una frase que dice: hacer las cosas como toda tu cara. Como quien dice, todas las cosas que haces las haces mal. Ok, entonces estoy haciendo este énfasis de que muchas veces ante la misma pregunta, el mismo Señor Jesús, mejor le pongo un ejemplo bíblico, ante la misma pregunta, Él respondió diferente.
Ustedes y yo podemos pensar, pero ¿por qué respondió diferente? Si la pregunta era la misma. Pero ¿por qué la respuesta? ¿Por qué dio otro tipo de respuesta? ¿Por qué obró de otra forma? Por esta clave, por el amor. Amén. Entonces mi pregunta es, no me vayan a responder, pero por ejemplo que alguien venga y nos pregunte, ¿verdad? La persona entiende de que estamos casados y nos pregunta, mire, disculpe, ¿usted qué me podría decir? ¿Usted ama a su cónyuge más que al principio o lo ama menos? No vayan a responder, pero según la persona, ustedes y yo pudiéramos responder, ¿verdad? Quizá responder y responderíamos todo lo contrario a lo que en realidad sentimos. Entonces aquí viene la respuesta, ¿verdad? Y la pregunta. ¿Por qué Jesús, mis amados hermanos, a la misma, bueno, no fue pregunta, pero a la misma frase que le dijeron, ¿por qué respondió diferente? Ayúdenme con esto sí quiero que me ayuden. ¿Cómo se sentirían ustedes, mis amados hermanos? Yo ya sé cómo se sentirían, pero quiero que me respondan. Que hay dos personas en cualquier lugar, en la iglesia, en la casa, en el trabajo, donde sea, pero las dos personas cometen el mismo error. Ustedes y otro cometen el mismo error, exactamente lo mismo. Tal vez hasta juntos andaban cometiendo el mismo error. Pero vemos que a la otra persona se le da un trato diferente, pero que a mí se me da un trato mucho peor. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Verdad que sí? ¿Cuáles serían las preguntas probablemente que surgieran? Si los dos hicimos lo mismo, andábamos juntos, pues estoy siendo exagerado, pero les digo esto por el ejemplo que quiero poner. Andábamos juntos pecando, ¿y por qué a él o a ella lo tratan de una forma y por qué a mí de otra? ¿Qué más pudiéramos pensar aparte de ese me siento mal? Injusticia, ¿verdad? ¿Qué más? Tal vez, pienso yo, tal vez yo le caigo mal y el otro le cae bien. Aquí creo que utilizan una frase, creo que es como argolla, algo así, ¿va? Allá en Guatemala le decimos cuello. El punto es, mis amados hermanos, ¿por qué? Ya les pongo el ejemplo de lo que pasó con Jesús. ¿Por qué a la misma situación se responde diferente? Aquí ya pues sacamos algunos pensamientos, pero debería de ser correcto responder a la misma situación de una forma diferente. ¿En dónde está la clave, mis amados hermanos? En este punto del por qué a la misma situación se responde de una forma diferente. Ahí tienen la clave en su pantalla. Por el amor. Miren, ¿cuál fue la situación que le pasó a Jesús? La Biblia dice, mis amados hermanos, que Lázaro se murió. Lázaro era el hermano de Marta y María. Y cuando ustedes y yo vemos que Jesús llega a la casa de ellos, mis amados hermanos, dice la Biblia que María le salió al encuentro. Y las dos, tanto Marta fue la primera que salió. Marta y María, las dos le dijeron exactamente las mismas palabras. Las dos le dicen, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Las dos le dijeron lo mismo, pero la Biblia muestra que cuando María le dijo lo mismo, algo dentro del Señor se movió y fue a resucitar a su hermano. Ustedes y yo podemos ver la diferencia, mis amados hermanos, y esto es un pensamiento, pero además está escrito, que Marta en su momento le dice la Biblia que Jesús llegó a la casa de ellos. Y viene Marta, y imagínense ustedes cómo se lo habrá dicho, y le dice a Jesús, ¿acaso no te da pena? ¿No te preocupas de que mira yo aquí toda afanada, cargada, trabajando para servirte? Y María, mi hermana, yo me imagino, ahí echadota, ¿no le vas a decir nada? ¿Y qué le responde Jesús? Aquella famosa frase, ¿verdad? Marta, Marta, ¿qué le dice? Cansada y afanada, pero cargada y afanada estás. ¿De qué estaban? Miren, ¿qué estaban haciendo? Las dos, mis amados hermanos, estaban ahí ante la presencia de Jesús. Una le estaba sirviendo. Yo me imagino que es lógico, ¿no? El que alguien llega a nuestra casa, quizás a la hora del almuerzo, ¿y qué hacemos? ¿Ya se va? No, me imagino que ya comió un vasito de agua.
¿Quiere comer con nosotros o no? O sea, ¿qué estaba haciendo entonces Marta algo incorrecto? Si Jesús llegó, imagino que ella se puso a servirle para que comiera. Pero la Biblia dice que María se puso a los pies de Jesús. Y cuando el Señor dice esto, Marta, Marta, cargada y afanada estás. Pero María le dice, ha escogido la mejor parte, la cual nunca nadie le va a quitar. Entonces, ¿en dónde se demostró el amor, mis amados hermanos? ¿En el servicio o en la humillación? Entonces, ¿por qué? Aquí creo que ya podemos ustedes y yo entender por qué reaccionó Jesús diferente si las dos le dijeron lo mismo. Yo me imagino, es una pensada, ¿verdad?, que probablemente Marta llegó a decirle como un reclamo, porque la Biblia muestra que Jesús ya sabía que Lázaro estaba enfermo. Y la Biblia muestra que le mandaron a decir a Jesús así: Lázaro, tu amigo, está enfermo. ¿Por qué se lo mandaron a decir? Porque ellos querían que Jesús llegara. Y la Biblia dice que Jesús, en lugar de, en el momento que se enteró, en lugar de agarrar para la casa de Lázaro y María, dice que todavía se fue 2 días más lejos. Y cuando él regresó ya habían pasado 4 días, pero cuando le mandaron a decir, Lázaro estaba enfermo, no estaba muerto. Pero cuando Jesús llegó, Lázaro estaba muerto. Imagínense, y si fue Marta la que mandó el mensajito, si fue Marta la que mandó, vayan y le dicen a Jesús, ¿qué hubiéramos esperado nosotros? Pues lo mismo que Marta, me imagino yo, ahora que una vez él se enterara, que llegara. Probablemente si en el momento que Jesús se entera, llega, probablemente Lázaro no se hubiera muerto. Entonces, ¿cómo creen, cómo se imaginan ustedes que habrá sido la reacción de las dos? Del por qué Jesús fue movido a compasión cuando llegó María y por qué no fue movido a compasión cuando Marta se lo dijo. Porque esto es lo que yo pienso. Yo me imagino que Marta se lo ha de haber dicho algo así como un reclamo. Yo te mandé a decir, si hubieras estado aquí, mi hermano no se muere. Ahora ya se murió. Y el Señor le dice, Marta, tranquila, le dice, va a resucitar. Sí, yo sé que va a resucitar cuando resuciten los muertos. También no era tan ignorante, sabía doctrina. Pero me imagino, imagínense ustedes, cuando María se enteró que el maestro había llegado, ¿será que se lo fue a decir como un reclamo? ¿O será que se le habrá tirado a los pies? Porque la Biblia dice que María vivía a los pies del Señor. Entonces yo me imagino eso, que una le llegó a decir, si hubieras, pero reclamándole, ¿verdad? Y la otra le dice, pues, Señor, si hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto, pero qué bueno que ya veniste. La misma frase, pero con una fue movida a compasión y a la otra la terminó regañando. Entonces pudiéramos pensar lo que decíamos en este momento, ¿verdad? Es una injusticia. ¿Qué más dijeron? Es una argolla. Pero en realidad, ya viéndolo desde ese punto de vista, ¿habrá sido injusticia? ¿Habrá sido argolla? ¿En dónde estuvo la clave entonces? En que una llegó a decirle las mismas palabras, pero llegó enojada, cargada y afanada, así se lo dijo él. Pero la otra llegó a decírselo a los pies, humillada, agradecida porque había llegado en el amor. Ahí está la clave, mis amados hermanos. Quisiera ponerles algo de lo que nos pasó hoy como matrimonio, pero después me regañan en la casa. No, son bromas, no es cierto. Pero ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque muchas veces, mis amados hermanos, ya les puse un ejemplo bíblico, ¿verdad? Muchas veces viene nuestro cónyuge y nos dice exactamente lo mismo. Y eso nos pasó, me pasó hoy. Y ante la petición de nuestro cónyuge, nos enojamos, damos alardes, hacemos nuestra voluntad. Pero cuando otra persona viene y nos pide o nos dice exactamente lo que el cónyuge nos dijo, solo agachamos la carita, está bien. ¿Por qué? ¿Cuál creen ustedes que puede ser la respuesta? Ya vimos un ejemplo bíblico, ¿verdad?
¿Por qué nos pasa eso muchas veces? Porque yo me imagino que como matrimonio les ha pasado, que el cónyuge les dice algo y luego alguien más les dice lo mismo. Y a veces le creemos más a la otra persona que a lo que el cónyuge dice. O a veces nos movemos más o hacemos más cuando otra persona nos lo dice a cuando nos lo dice el cónyuge. Mi pregunta, y no me han respondido todavía, es ¿por qué? ¿Por qué cuando el cónyuge nos lo dice tal vez nos hiere, nos duele, nos enoja, nos cae mal? Pero cuando otra persona nos lo dice y exactamente lo mismo y las mismas palabras, tiene razón. No me han respondido. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa eso? Ahí vaya una. Puede ser la forma en la que lo decimos. Amén. Pero, ¿y el amor? Entonces, este es el pequeño, gran detalle, mis amados hermanos, por el cual muchas veces discutimos dentro del matrimonio, como lo hemos mencionado, por cosas que en realidad al analizarlas ni vale la pena, mis amados hermanos, por enojarse, ni vale la pena discutir. Entonces acá este es un punto muy importante, porque si ustedes y yo crecemos en amor, nuestros matrimonios crecen, nuestros matrimonios son fructíferos. Miren, si aprendiéramos, mis amados hermanos, a hacer las cosas por amor, les digo, todo fructificaría aún mucho más y mejor. La Biblia nos dice, mis amados hermanos, aunque vamos a leer esta cita, pero la Biblia nos muestra de que en esto, dice, se resume la ley y los profetas. ¿En qué? En que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así haced también vosotros con ellos. En esto, dice la Biblia, se resume la ley y se resumen todos los profetas. Imagínense, mis amados hermanos, cuántos profetas escribieron en la Biblia. Y todavía la ley, los 5 primeros libros de la Biblia, más todos los profetas, básicamente, aunque hay más, en todos los libros del Antiguo Testamento se resumen en eso. ¿En qué? En que todas las cosas que querramos que los hombres hagan con nosotros, así hagamos nosotros igual. En eso se resume todo el Antiguo Testamento. Amén. Y aquí la Biblia dice, Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículos 12 y 13. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que el Señor, vean lo que dice, y que el Señor os haga, ¿qué dice? Crecer y abundar en amor. Amén. Unos para con otros. Mis amados hermanos, alguien dijo por ahí, no sé qué piensan ustedes de esto, de que cuando crucificaron al Señor Jesús, dice por ahí, creo que la letra de una canción o alguien lo dijo, no fueron los clavos los que lo sostuvieron, sino fue el amor. Porque el enemigo pensó, y la Biblia lo muestra, que crucificándolo le iba a quitar la vida. Mas sin embargo el mismo Señor Jesús dice, no me recuerdo si fue antes o después de ir a la cruz, pero la cosa que él lo dijo, que a él nadie le quitaba la vida. Antes bien, yo doy mi vida, dijo él. O sea, él murió en la cruz, pero le quitaron la vida. No, él mismo dijo, yo la doy. Cuando la Biblia muestra de que ya era prácticamente la hora, ¿verdad?, de ir a bajar los cuerpos de la cruz, dice que mandaron a un soldado para que fueran a ver y que les traspasaran el costado, y cuando lo hicieron con Jesús, dice la Biblia que él ya había muerto. Amén. Ya prácticamente cuando le meten su lanza en el costado, ya Jesús había muerto. O sea, no le quitaron la vida, él la dio. ¿Y por qué la dio, mis amados hermanos? Porque escrito está que de tal manera, imagínense ustedes cuál será esa tal manera con la que nos amó, que dio su vida por nosotros. Y yo les pregunto, mis amados hermanos, ¿tendrá Jesús algún motivo, alguna razón, alguna circunstancia para estar molesto con nosotros? ¿Tendrá él algún motivo para estar molesto con nosotros? ¿Y por qué murió entonces? Por amor.
Entonces, ese es el gran detalle con nosotros los matrimonios, mis amados hermanos, que no nos gusta morir. Nos gusta que el otro muera, pero no nos gusta morir. ¿Y qué es lo que pasa, mis amados hermanos? Que en lugar de que cuando estamos en esas discusiones, en lugar de que el otro muera, si yo no muero, es como que en lugar de que yo pretendo que mi cónyuge muera, como que vida le diera. ¿Para qué? Para portarnos peor de lo que normalmente deberíamos de hacerlo. ¿Por qué? Porque con mi ejemplo, en lugar de invitarla a que muramos juntos, como que le estoy dando cuerda, como que le estoy dando razones, motivos, ¿para qué? Para ser igual o peor que yo. Entonces ahí es donde nos damos cuenta de que la verdad, mis amados hermanos, digo esto con mucho respeto, la mayoría de nuestros matrimonios no están unidos por amor, están unidos por pura misericordia. ¿Por qué? Porque no hemos crecido en amor. ¿Qué responderíamos, mis amados hermanos, ante esa pregunta? Le dije que no me respondieran, pero ¿qué responderíamos? ¿Será que usted ama más a su esposo, ama más a su esposa que el día en que se casaron? La mayoría de gente, conforme van pasando los años, la mayoría cuando tienen problemas, algunos vienen y dicen: pastor, es que ya no lo amo, ya no la amo como al principio. ¿Por qué? No nos olvidemos del punto, ¿verdad? Porque se dejó de crecer en amor. Amén. Y aquí la Biblia claramente dice que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Yo no voy a poder crecer en amor, mis amados hermanos, si no estoy cerca del Señor. No lo voy a poder hacer. No voy a poder amar a mi cónyuge, mis amados hermanos, aunque a veces no se lo merezca. Amén. Si no estoy cerca del Señor, porque yo tampoco merezco que Él me ame, mas sin embargo me amó, y con mucho respeto para mi Señor, hasta el día de hoy, 15 años después de los años que tengo de vida, me sigue amando. Me va a tener que seguir aguantando. ¿Por qué? Porque muchas veces no quiero cambiar. El conflicto con todo esto, mis amados hermanos, de que si no crecemos en amor, ¿qué es lo que nos va a acontecer? Va a llegar el momento en el que las circunstancias, las situaciones, los enojos, los problemas, los pleitos, las diferencias van a ser más grandes y simple y sencillamente, pastor, pastora, vos, como se traten, ya no te aguanto, ya no la aguanto, ya no lo aguanto, hasta aquí. Y la Biblia nos muestra que delante del Señor el divorcio no existe. Por eso le preguntan al Señor Jesús, es una pregunta trampa, porque lo que querían los fariseos y los escribas era que Él dijera algo inapropiado para por ese algo que dijo matarlo, mas sin embargo no lo logró. Le cuentan una historia y le dice: Señor, fíjate que hubo una mujer y un hombre que se casaron, pero el hombre murió y no le dejó heredero. Como hay una famosa ley, había una famosa ley, la ley del levirato, ¿verdad? De que esta ley constaba, mis amados hermanos, de que si alguien se casaba, pero no tenían hijos, y el varón moría, entonces el hermano tenía que llegarse a la esposa de su hermano, y el hijo que le engendraba era hijo del hermano. Amén, para que la descendencia y el nombre de su hermano no desapareciera. Entonces dice la Biblia, le ponen esa trampa, esa pregunta trampa al Señor Jesús, y le dicen, ¿verdad? Y así pasó, el segundo hermano se llevó a ella y murió. En fin, 7 hermanos la tuvieron, pero ninguno le engendró hijo. Y miren la pregunta trampa, y la pregunta es: en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? ¿De cuál de los 7 será mujer? ¿Qué piensan ustedes? Del que se casó, ¿verdad? Claro. Amén. Entonces vean esto, aunque era una pregunta trampa, y el Señor le responde, mis amados hermanos, de que cuando uno resucite, no es que uno sea un ángel. Amén. Pero va a llegar a ser ¿en relación a qué? A que los ángeles ni se casan ni se dan en matrimonio. Amén. Pero vean la pregunta, de que cuál de los 7 será mujer. Entonces, ¿por qué les menciono esto?
Porque simple y sencillamente, mis amados hermanos, bíblicamente ante los ojos del Señor, escrito está que lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Ahora, si ustedes y yo estamos conscientes de que Dios no nos unió, sino que yo fui el que me unió, ella fue la que se unió, entonces ya es decisión de cada persona, ¿verdad? Pero bíblicamente hablando, no existe. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Crecer en amor. Crecer en amor. Y si yo crezco en amor, miren esto. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántos, mis amados hermanos, les pongo un ejemplo de lo que pasó allá en Guatemala? Yo les he contado, ¿verdad? Allá en Guatemala, no sé si todavía está vivo o qué, pero había un delincuente muy famoso que le decían el Smiley, le decían. Y lo metieron preso varias veces, pero en una oportunidad entrevistaron a la mamá de él. ¿Y saben qué decía ella? Que su hijo no le hacía daño a nadie. Que su hijo era inocente de todo lo que lo habían acusado. El mundo entero en Guatemala sabía quién era, pero ¿qué decía la madre? Que su hijo era inocente. Ok, exagerada la señora, ¿verdad? Pero pregunto, ¿por qué? A pesar de todas las barbaridades que su hijo hacía, ¿por qué lo defiende? Miren la respuesta, por amor. ¿Y por qué, mis amados hermanos, cuando el cónyuge hace una barbaridad ya no lo aguantamos y queremos dejarlo? ¿Por qué al hijo no? No lo dejamos a pesar de todas las barbaridades. En el ejemplo que puse, ¿qué hizo? Lo seguimos defendiendo, pero ¿por qué al cónyuge sí? Respondan pues, así como respondían por los hijos. La respuesta es la misma, mis amados hermanos. ¿Por qué al cónyuge sí lo queremos dejar? Solo que al contrario, porque no hemos crecido en amor. ¿Amén o no amén? Entonces, ¿qué nos corresponde, mis amados hermanos, para que nuestros matrimonios lleguen a ser los matrimonios que Dios pues desea que seamos, mis amados hermanos? Crecer en amor. Y así como no abandonaríamos a un hijo por mal portado que sea, entonces cuando el cónyuge venga y esté mal portado o mal portada, si yo he crecido en amor, es como, por ejemplo, yo me recuerdo con Adonai, cuando mi esposa no sé cómo lo digan acá, allá en Guatemala decimos se compuso, como que está descompuesta. Cuando mi esposa se compuso de Adonai, pues la entregaron a ella y lo entregaron a él, pero al ratito empezó incómodo y me dice ella, creo que está sucio. Y estaba, dicho y hecho, estaba sucio. Y cuando yo levanté las piernitas y vi aquello, dije, santo Dios, ¿en qué me metí? ¿Por qué creen que lo limpié? Si a mí me daba asco. Entonces miren lo que hace el amor. Que el amor, ¿qué es lo que hace? Que la suciedad del otro, en lugar de criticarlo, juzgarlo, señalarlo, maltratarlo, abandonarlo, hijo del diablo, hija de aquí, hija de allá, lo limpia. Lo cubre, no lo encubre, lo cubre. Amén. Pero eso solamente se hace cuando uno ha crecido en amor, mis amados. Pero si uno no crece en amor, mis amados hermanos, ni ustedes, con mucho respeto lo digo, ni yo dentro de un matrimonio somos perfectos. A veces nosotros, y hablo por cada uno de nosotros, somos los que más propiciamos los problemas dentro de los matrimonios. Pues, ¿qué deberíamos de hacer? Crecer en amor. Amén. Y a la persona, ¿qué piensan ustedes de esto que les voy a decir? Que mejor deberíamos de tratar en relación al amor sería nuestro cónyuge, ¿sí o no? O será el vecino, o al amigo, o al pastor, o a la pastora. ¿A quién debería ser? Ninguno, ya a esta altura de la vida, pastor, a que Cristo venga, pastor. No, yo pregunto, yo creo, mis amados hermanos, que sí, a la persona que mejor deberíamos de tratar en relación al amor, debería ser nuestro cónyuge. Amén. También la Biblia dice, ¿verdad?, que te llamaríamos al prójimo como a nosotros mismos. Pero mi esposa, su esposo, su esposa, yo creo que es más que un prójimo. La Biblia no dice que nos haríamos una sola carne con el prójimo, pero con el cónyuge dice que sí.
Amén. Entonces no me respondan, pero meditemos, mis amados hermanos. ¿Será que desde el día que nos casamos hasta el día de hoy estaremos creciendo en amor? ¿O será que hemos dejado de crecer? ¿O será que desde el día que nos casamos el amor empezó a decrecer? Miren, leía, vamos a ver si me acuerdo. No sé si ustedes habrán visto una película creo que se llama Como la primera vez. Que la muchacha padece de amnesia y el muchacho todos los días la enamora y todos los días ella le dice que sí. ¿La vieron? ¿Ah? Ajá, va. Entonces alguien subió una imagen, vamos a ver si me recuerdo, si no me lo invento. La cosa es que alguien puso la imagen de esa película y decía algo así más o menos como demostrándonos a nosotros los varones de que a las mujeres se les debería de enamorar todos los días. Y un montón de comentarios de que así dicen todas las mujeres. Pero escribió un hombre ahí y dice, ¿y de qué sirve si la misma película nos demuestra que todo lo que uno hace al otro día se les olvida? Porque eso es lo que pasa en la película. Él la enamora todos los días, pero al otro día ella ya se le olvidó. Eso no es doctrina, ¿verdad, mis amados hermanos? Pero ¿por qué subió este comentario? Por lo que les acabo de decir, mis amados hermanos, de que si ustedes y yo no crecemos en amor, entonces las faltas de nuestro cónyuge serán los motivos para querer separarnos, para vivir distantes de él, de ella. Cuando en realidad yo creo que ninguno de nosotros nos casamos con ese fin. Voy a probar. ¿O sí? Creo, ¿verdad? Que si nos casamos, pues fue por amor. Pero ¿qué tiene que pasar con ese amor con el cual nos casamos? Tiene que crecer. Y mientras más vaya creciendo, mis amados hermanos, ese amor, nos vamos a llevar mejor. Las cosas que, por ejemplo, él o ella no hagan, las voy a hacer yo. Decía alguien por ahí hablando del matrimonio, de que llegó a tener tan buena relación con su esposa, de que las experiencias que su esposa pasaba, él las contaba como que fueran propias, y que la esposa tenía que estarle recordando y diciéndole, eso no te pasó a ti, eso me pasó a mí. Pero decía él, pues como le pasó a ella, yo pensé que a mí me había pasado también. Nos hemos llegado a compaginar tanto que ya no sé ni cuáles son sus experiencias y cuáles son las mías, porque todo lo que hacemos lo hacemos juntos. Algo que ha crecido en amor. Amén. Entonces, ¿qué responderían? Sigo con la pregunta, pero no me respondan. Porque, como repito, por eso a alguien le podemos responder sinceramente, pero delante de nuestro cónyuge respondemos otra cosa, tal vez cosas que no sentimos, pero como ahí está él, como ahí está ella, pues tengo que responder tal vez lo que no queremos responder. Entonces, ¿dónde está la clave del crecimiento en el amor? En estar cerca del Señor. Sigue diciendo, y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros, a fin de que Él afirme vuestros corazones, vean qué dice acá, irreprensibles, ¿en qué dice? En santidad. Entonces aquí hay otro punto del por qué no crecemos en amor, o cómo se debe de crecer en amor, o por qué se crece en el amor, porque hay santidad. Amén. Y si no hay santidad, mis amados hermanos, y si no hay santidad, entonces dígame, ¿cómo vamos a crecer en amor si no hay santidad? Amén. Entonces la santidad, no sé, piénsenlo, mis amados hermanos. Les voy a dar un tiempo ahí para que ustedes lo piensen. Pero ¿cómo entienden ustedes la santidad? ¿Qué tan importante, mis amados hermanos, dentro del matrimonio? Porque no se olviden de que eso estamos hablando. ¿Qué tan importante es para nosotros la santidad dentro del matrimonio? Porque miren, si la santidad dentro de nuestros matrimonios, mis amados hermanos, no es importante, muchas gracias, enviado del cielo, gracias. A ver, repito, si la santidad
para nosotros dentro del matrimonio no es importante, el amor tampoco lo será. Bien, en esto, cuando menciono esta palabra matrimonio, en este momento, no me refiero solamente a nosotros los que estamos casados, porque al final recuérdense que una de las razones por las cuales nos congregamos es porque la Biblia nos muestra de que ustedes representan a la novia, a la iglesia de Cristo, que se va a casar. Amén. ¿Se imaginan ustedes? Yo estoy casi 100% seguro, mis amados hermanos, de que muchas personas que se casaron, no hablo solamente por nosotros, sino por muchos matrimonios. Tal vez ustedes ahorita que yo les diga esto, piensen en algún matrimonio, sí, estos no se hubieran casado. Pero yo les aseguro de que si muchos de nosotros, mis amados hermanos, antes de casarnos, hubiéramos conocido todo el pasado, todo el récord de nuestros cónyuges, el estilo de vida que llevaban o llevaron, ¿qué creen que hubiera pasado? Les aseguro que muchos no se hubieran casado. ¿Por qué? ¿Por qué mucha gente, no digo uno solo, pero por qué mucha gente no se hubiera casado? Por miedo, ¿verdad? ¿Con quién me casé? ¿O con quién me estoy casando? Yo les decía en una reunión de jóvenes que tuvimos en Guatemala, ellos pensaron tal vez porque se rieron, ¿verdad? Que yo lo estaba diciendo en broma, pero no, yo lo estaba viendo muy en serio. De que antes de enamorarse y darle el sí a alguna persona, ya deberían aún de hacerle un examen médico. Y aquí está el resultado. ¿Por qué? Porque tal vez los padres lo descuidaron. Y después a nosotros los esposos nos va a tocar estar pagando lo que los padres no cuidaron. Si están dispuestos a estar gastando y gastando y gastando, bueno, cásense. Si no, mejor. Entonces, como digo, ellos pensaron que era broma, pero no, yo estaba hablando muy en serio. Porque si no, después por esas pequeñas cosas, la gente termina divorciando. Entonces aquí este punto es demasiado importante, mis amados hermanos. Lo mencionábamos en uno de estos días que hablábamos del matrimonio, pero ustedes y yo tenemos que aprender a respetar nuestro matrimonio. Hay muchas cosas, mis amados hermanos, que aunque nuestro cónyuge físicamente no esté al lado nuestro, pero debemos de respetarlo, de respetarla y no hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos casados. Pero eso yo les digo, aunque solo es un anillo, ¿verdad? Pero para mí este anillo es muy importante. Yo cuando voy a salir, lo primero que hago es ver si lo llevo. Y si no lo llevo, pues lo busco y me lo pongo. Solo me lo quito cuando estoy en la casa o cuando estoy trabajando. Pero si voy a salir, aunque sea una vuelta por ahí, yo voy y me lo pongo. ¿Por qué creen que me lo pongo? Porque para la pastora le pega. No. ¿Por qué creen que me lo pongo? Porque para mí es importante, mis amados hermanos, yo me imagino que la mayoría de gente ve, estar casado, que la gente sepa que estoy casado. Amén. Pero imagínense que a la hora de cualquier cosa, en lugar de ponérmelo, me lo quite. O sea, yo entiendo que hay situaciones, hay momentos en los que uno se lo tiene que quitar, ¿verdad? Pero les digo, esto aunque solamente es un símbolo, pero para mí me recuerda que estoy casado, que tengo esposa, que tengo hijos. Entonces, al verlo, mis amados hermanos, sé de que me tengo que comportar decentemente. ¿Por qué? Porque yo no soy una persona soltera. Amén. Soy casado. Y como tal, tengo que honrar mi matrimonio. Y esto va a producir santidad en mi matrimonio. Y lógicamente, como consecuencia, pues va a crecer el amor. Amén. Entonces, acá, ustedes y yo tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos. En los momentos en los que estamos solos, en los momentos de soledad, frente al teléfono, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ahí en el teléfono es donde muchas veces se le olvida a las personas que están casadas. Hay que honrar, mis amados hermanos, los matrimonios. Tantos videos hay que suben en internet de infidelidades, aunque los hacen en forma de bromas, pero de infidelidades, como la gente por medio del teléfono es infiel, mis amados, ¿no? De que ponen ahí, de que tienen al cónyuge a la par, pero siendo infieles a la par. Entonces eso no puede caber dentro de nuestros matrimonios, porque ustedes y yo tenemos que aprender a respetar el matrimonio. ¿Cómo respeto el matrimonio? Viviendo en santidad.
La santidad, mis amados hermanos, no es para un momento que yo venga aquí a la iglesia. La santidad es nuestro estilo de vida. Es como el aire que respiramos. ¿Qué pasaría si dejamos de respirar, mis amados hermanos? Ustedes y yo lo sabemos, nos morimos. Amén. Pues la santidad es exactamente igual. El día que yo deje de vivir en santidad, escrito está que la paga del pecado es muerte. Es que hay muchas cosas, mis amados hermanos, que enseñar a la luz de la palabra. Yo les decía, me recuerdo en ese día que hablamos con los jóvenes, de que ellos, por el hecho de ser jóvenes, ¿verdad?, no estar casados y mucho menos tener hijos, tenían una gran ventaja, mis amados hermanos, sobre todos aquellos que ya tenemos hijos. ¿Por qué? Porque si ellos se dedicaban a servirle al Señor, la Biblia lo muestra, mis amados hermanos, literalmente, esto no es espiritual, es literal, es físico, la genética cambia. Entonces cuando ya ellos vengan, les decía yo, a querer tener un hijo, a engendrar un hijo, a concebir un hijo, ese gen, ese esperma y los genes que lleven, aunque ustedes y yo no lo creamos, van a ser santos. Entonces, ¿qué tipo de hijos vamos a estar engendrando, mis amados hermanos? Pues hijos santos, hijos que se cumplan lo que dice, me parece que es el profeta Isaías o Jeremías o uno de los dos. Dicen, desde el vientre hasta las canas. Ese es el tipo de hijos que estamos llamados como varones a engendrar y como mujeres a concebir. Pero todo esto se logra cuando mi estilo de vida se basa y se centra en la santidad, en la honra a mi matrimonio, en la honra a mi Señor. Recuérdense que acá en la tierra literalmente podemos estar casados, pero espiritualmente hablando estamos desposados. En otras palabras, estamos comprometidos, sabiendo que en cualquier momento la trompeta suena, vamos arrebatados y nos casamos. O sea, ustedes y yo deberíamos estar viviendo en este momento alistándonos para las bodas. Amén. Yo no sé cómo les fue a ustedes en su boda, mis amados hermanos, pero ya esos últimos días de que se acercaba nuestra boda, eran unos días, no sé, pero de tensión, de nervios, de emoción, de preparar, de aquello de que uno quería que todo estuviera preparado. ¿Por qué? Porque se acercaba la boda. Yo no creo que ninguno de los que se ha casado, falta tal cosa, falta la novia, mejor si no viene. Falta el vestido, mejor como sea. No, yo creo que hay cosas muy puntuales que dentro del matrimonio, me refiero al día de la boda, ¿verdad?, tienen que estar. Pues así deberíamos de estar viviendo nosotros en relación a nuestro matrimonio aquí en la tierra, a saber de que estamos casados, pero a saber de que también estamos desposados. La Biblia muestra, mis amados hermanos, que el estar desposado, el estar comprometido, lo único que faltaba era pues la ceremonia, la boda, la bendición, pero se tenía que empezar a vivir ya como una persona casada. Por eso era que José quería abandonar a María en lo secreto, porque si la gente se enteraba de que María estaba embarazada sin haberse casado, la hubieran matado. Por eso el ángel se le apareció y le dice, no la abandones. ¿Por qué? Porque el hijo que está ahí, ya ustedes y yo lo sabemos, ¿verdad? Era Jesús, es obra del Espíritu Santo. Entonces yo creo que estas dos cosas son muy puntuales dentro de nuestros matrimonios, mis amados hermanos, la santidad y el crecimiento. Pero no es cualquier tipo de crecimiento, es un crecimiento en amor. Y si ustedes y yo crecemos en amor, yo me imagino, ahorita que les dije esto, me imaginé cuando levanté a Adonai y le vi todo aquello ahí. Lo limpiamos. Pero imagínense qué hubiera pasado si, no, a mí eso me da náusea, hay que lo limpie cualquier otro. Ustedes y yo sabemos, cualquier niño que se quede así se puede enfermar. Amén. Espiritualmente hablando, es lo mismo. Si yo dentro de mi matrimonio conservo cosas, no estoy creciendo, no vivo en santidad y conservo cosas ahí que no he sacado, eso me puede enfermar. Eso puede enfermar la sanidad de mi matrimonio. Y si ya tengo hijos, va a enfermar la salud de mis hijos, espiritualmente hablando también. Yo no sé si en alguna oportunidad ustedes vivieron o vieron cuando eran niños a algún matrimonio pelearse, discutir, gritar, alegar. Pero es una cosa horrible, es una impotencia, mis amados hermanos. Ahí le pasa a uno de todo. En fin, queda traumado.
¿Cómo es posible que dos personas que se supone que tienen que amarse se están gritando? Eso es por falta de crecimiento. Miren, a mí el tiempo ya se me fue. Me quedan 6 minutos. Y yo tenía la idea de terminar los 2 puntos hoy. Pero bueno, por lo menos les voy a dejar esto. Esta palabra que dice acá, mis amados hermanos, crecer. Y que el Señor nos haga crecer y abundar en amor. Amén. Esa palabra crecer tiene ahí, como ustedes pueden ver, 3 significados. Uno es crecer, que la porción sea mayor. Crecer, que sea más excelente y que sea más grande que. Entonces, ¿qué significa que mi matrimonio crezca? Que la porción sea mayor. ¿Y qué podemos entender o sacar de esto? Dice la Biblia, escuchen bien esto, que Benjamín recibió una mayor porción. Dice la Biblia que Benjamín recibió 5 veces más. Ok, consanguíneos, misma visión, mismo sentir, misma comunión. Aquí está algo ligado a esto que les puse acá, de crecer en cuerpo, pariente consanguíneo. Ok, no creo que me dé tiempo, pero vamos a ver. Sí, todavía. Ok, ¿qué es esto de crecer? Y crecer significa que la porción sea mayor. Miren, la Biblia muestra, mis amados hermanos, que cuando José estaba en Egipto, los hermanos llegaron, ¿verdad? Pero José y Benjamín eran hermanos de padre y madre. Los otros 10 hermanos también eran hermanos, pero solamente eran hermanos de padre, no eran hermanos de padre y madre. Entonces José y Benjamín sí, no eran medios hermanos, eran puros hermanos. Amén. Y la Biblia dice que cuando los hermanos de José llegaron, José les dijo a los servidores, les dijo: a todos mis hermanos denle doble porción, pero a Benjamín le dan 5 veces más. Y a lo que a todos le dieron 2, a Benjamín le dieron 5 veces más. ¿Qué significa el número 5? Gracia. ¿Qué significa el número 5? También tiene que ver con misericordia. Entonces, ¿cómo puedo saber yo, mis amados hermanos, que mi matrimonio está creciendo en este punto de la porción es mayor? De que si estoy creciendo en gracia, si estoy creciendo en misericordia. Miren, hay 3 palabras bíblicas muy importantes que nos muestran lo que tenemos que recibir, lo que no tenemos que recibir y lo que merecemos recibir. Una es la justicia, la otra es la gracia y la otra es la misericordia. Normalmente cuando no se ha crecido en amor, cuando la porción no es mayor, el cónyuge hace algo y normalmente, algo malo sobre todo, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros? Vamos a ver si animan a responderme. Cuando el cónyuge hace algo malo, se lo decimos. Pero ¿cuál es el fin de decírselo? O sea, ¿se lo decimos porque queremos restaurarlo? ¿O se lo decimos porque nos enojó lo que hizo? ¿Cómo se lo decimos? ¿Por qué? ¿Cuál es el fin? Que queremos que tal vez lo cambie, lo mejor. Y no se enoja. A veces nos enojamos. ¿Por qué? Por esto. Porque no hemos crecido en gracia. Porque no hemos crecido en misericordia. Nos enoja lo que hace y más si le dijimos que no lo hiciera y lo hace y le va como que le echaron unos chiles. ¿Por qué? Porque no se ha crecido en gracia, porque no se ha crecido en misericordia. ¿Se imaginan ustedes que el Señor Jesús fuera igual que nosotros? Si fuera igual que nosotros, mis amados hermanos, creo que no nos hubiera aguantado tal vez ni un año de matrimonio. Ni un año nos hubiera aguantado siendo cristianos. Hace años nos hubiera mandado a volar. Pero como gracias a Dios no es igual que nosotros, ¿verdad? No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Por qué nos sigue aguantando? A pesar de que constantemente, mis amados hermanos, les digo esto no para ustedes, sino para todos nosotros, se nos predica. Y curiosamente, exactamente lo que nos acaban de predicar y nos dicen no, es lo que hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué nos sigue aguantando?
porque Él sí es misericordioso. El salmista David decía: prefiero caer en las manos de Dios y no en las manos de los hombres. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso y los hombres no. Entonces, ¿cómo sé yo de que tengo una mayor porción? ¿Cómo sé yo que mi matrimonio está creciendo en amor? Cuando soy capaz de extender misericordia. Cuando soy capaz, mis amados hermanos, de ver con ojos de gracia. Cuando soy capaz también de ser justo. O sea, 3 cosas muy importantes. ¿Qué es la justicia? Recibir lo que merezco. ¿Qué es la misericordia? Déjenme acordarme bien. La palabra misericordia puede ser entendida, mis amados hermanos, como no recibir lo que merezco. Escrito está que ustedes, y que por cuantos todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria del Señor, y lo que merecíamos recibir era la muerte. Pero por misericordia no hemos sido consumidos. Amén. Y que es la gracia, recibir lo que yo no merezco. Amén. Merecíamos ustedes y yo, mis amados hermanos, aún me atrevo a decir, el día de hoy, ¿será que yo el día de hoy merezco ser cristiano? Ser salvo. ¿Será que habrá algo que ustedes y yo hagamos que diga al Señor Jesús: si este hijo, esta hija, esta sí vale la pena ser salva, se merece ser salva, se merece ser salvo? ¿Habrá algo? No hay absolutamente nada, mis amados hermanos, que ustedes y yo hagamos, pero nada que haga que yo merezca ser salvo. Pero como la salvación es por gracia, así está escrito, soy salvo. Y esto no de vosotros, dice el Señor, sino es por gracia. Porque si fuera de nosotros, por nosotros, entonces lo que yo hago, mejor dicho, haría que valga la pena que yo sea salvo. Entonces la salvación sería por obras y no por gracia. Entonces, ¿por qué nuestros matrimonios no crecen, mis amados hermanos? Yo no sé si les ha pasado, pero a veces dentro del matrimonio, uno sabe, mis amados hermanos, uno bien sabe dentro del matrimonio, a veces cuando no está bien, uno bien sabe que metió las de andar, dicen acá, ¿verdad? Uno bien sabe que se equivocó. Y a veces lo que uno espera, tal vez más que un reproche, más que un te lo dije, más que una cara, te fue mal, ¿va? Es tal vez solo que lo tomen a uno en el regazo, que le tengan compasión, que le tengan misericordia, y una simple palabra: ya vamos a salir de esto. ¿Cómo que vamos? Si el error fue de él, el error fue de ella, que mire qué hace. Ahí es donde nos damos cuenta de que muchos de nuestros matrimonios ni siquiera saben, algunos tal vez ni siquiera sabíamos que teníamos que crecer en que la porción sea mayor, en compasión, en misericordia, en gracia. Pero miren, aquí también dice consanguíneo. Bueno, ya se los dije, ¿verdad? Porque ellos eran puros hermanos, José y Benjamín. Pero tenemos que crecer en la misma visión, un mismo sentir y en la misma comunión. Ya el tiempo se me fue, lamentablemente, mis amados hermanos. Pero al analizar esto, yo les pudiera decir, esto sí es personal, aún me falta crecer, mis amados. Para que mi matrimonio sea mejor, aún me falta crecer. Y ese crecimiento, mis amados hermanos, tiene que ver con el que yo muera, en el que yo deje tal vez de buscar mi propio beneficio y buscar el de ambos. Bueno, por último, faltan 2 todavía, dice que crecer también es que el matrimonio llegue a ser más excelente. Más excelente. ¿Y qué tiene que ver esto? Más excelente tiene que ver con siempre reponerse y sobresalir juntos ante cualquier dificultad. Dificultades, mis amados hermanos, en el matrimonio, en la vida, siempre van a haber. La Biblia dice que son necesarias. Que cuando nos venga una dificultad, dice que no nos sorprendamos como que algo extraño nos está viniendo. ¿Por qué? Porque las pruebas, las dificultades son necesarias. Y voy terminando con este me gusta mucho. El crecer, cuando un matrimonio está creciendo en amor, ese matrimonio siempre va a ser más grande que. Pudiera yo colocarle, aunque no es el significado, la palabra crecer significa más grande que. Pero yo pudiera colocarle, ya se me olvidó que le iba a colocar.
¿Más grande qué? ¿Más importante qué? ¿Mayor qué? Ahora bien, ¿más grande qué? Yo le coloqué ahí algunas cosas. Más grande que cualquier enemigo. Más grande que cualquier problema. Más grande que cualquier indiferencia. Más grande que cualquier error. ¿Y cuántos matrimonios, mis amados hermanos, cuando se separan, normalmente se separan por los errores del otro? ¿O han conocido ustedes algún matrimonio que se separe porque todo les está yendo bien? Se separan porque se aman demasiado, que ya no cabe tanto amor y por eso se separan. La mayoría de matrimonios que se separan ¿por qué? Por los errores del otro. Pero la Biblia muestra acá que los matrimonios, mis amados hermanos, que crecen en amor, son más grandes que. Yo ya coloqué ahí algunas. ¿Tendrán ustedes alguna en mente? ¿Más grande que? Más grande que debería de ser nuestro matrimonio. Yo coloqué cualquier enemigo, cualquier problema, cualquier indiferencia, cualquier 4. ¿Más grande que? Las heridas. Más grande que las heridas. ¿Más grande que? Ayúdenme, dígame una y terminamos. Cualquier afán. Más grande que cualquier afán, muy bien. ¿Más grande que? Sin palabras, pregunto, a ver qué me responden. Cualquiera de ustedes puede responder. ¿Será que el matrimonio, esto no es licencia para pecar lo que les voy a decir, solo es una pregunta, pudiera ser o debería de ser más grande que cualquier infidelidad? ¿Qué pueden responder? ¿Será que? ¿O hasta ahí, pastor? Por eso le digo, esto no es licencia para pecar. La Biblia dice que tiene que cualquier infiel. No, solo es una pregunta. ¿Qué dirá ese silencio, mis amados hermanos? Pensemos. Repito, no es licencia para pecar, lo aclaro, ¿verdad? Ok, no. El matrimonio no puede ser más grande que cualquier infidelidad. ¿Qué tan fiel eres tú al Señor Jesús? ¿Me pueden responder eso? ¿Qué tan fieles somos al Señor Jesús? Y todavía sí queremos casarnos. Si mi mentalidad es, no, el matrimonio no puede ser más grande que cualquier infidelidad, pastor, entonces te tengo que decir, prepárate, porque probablemente tampoco te cases con Jesús. Porque la Biblia dice, no lo digo yo, que nosotros somos infieles, y a pesar de nuestra infidelidad, dice, Él sigue siendo fiel, porque Él no cambia. Entonces viéndolo desde ese punto de vista, sí, pastor, el matrimonio debe ser más grande que cualquier infidelidad. ¿Saben cuál es el problema? Que no somos espirituales. Porque si fuéramos espirituales, pero repito, ¿verdad? Eso no es licencia para pecar, no hubiera cosa alguna que nos separara. Pero como siempre buscamos el interés propio, lamentablemente el matrimonio no crece porque hay un límite. ¿Y quién pone el límite? Lo voy a decir así. Yo, que soy un hombre infiel. Yo, que pago mal, pero quiero que me paguen bien. Pero si me pagan mal, hasta ahí llegó lo nuestro. Y no también nosotros pagamos mal. ¿Saben cuál es el grave error entre el matrimonio? Que queremos que nos den misericordia, pero no podemos darla. ¿Por qué? Porque no hemos crecido en amor. Pues cuando ustedes y yo, mis amados hermanos, crezcamos en amor, les digo, nuestros matrimonios van a florecer mucho más de lo que ustedes y yo podamos tener pensado. Pero mientras que no crezcamos en amor, van a pasar los años y probablemente toda la vida. Ay, pastor, pastora, ya no la aguanto, ya no lo aguanto, pastor. Esto cada vez de mal en peor. Entonces, nos conviene crecer. Dirían acá, de ay, pastor, no hay de otra. No solamente por conveniencia, mis amados hermanos, sino porque es necesario crecer. Amén. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, alguien pudiera decir, ay, pastor, yo mejor no me caso. Pues el apóstol Pablo dice, sería mejor.
El apóstol Pablo dijo, no se casen. Yo les digo esto, el apóstol Pablo va diciendo, porque yo lo que quiero es evitarles un montón de problemas, dijo él. Quédense como yo, el apóstol Pablo. Yo estoy casado, pero el apóstol Pablo, quédense como yo, no se casen. Pero dice la Biblia, el mismo apóstol Pablo, pero a causa de la carne, a causa de que conociendo, esto se los escribió a los corintios, y sé de que muchos de ustedes se están quemando, pues es preferible que se casen y no que se estén quemando, pues cásense. Y la Biblia dice, mis amados hermanos, que el casado, miren qué tremendo, se preocupa por las cosas de este mundo, pero el soltero se preocupa por agradar al Señor. Entonces, solamente desde ese ángulo, desde ese punto de vista, nos hubiera convenido quedarnos solteros. Pero carnal que soy yo, lo dice el apóstol Pablo, me tuve que casar. ¿Y cuántos problemas no se nos han venido encima desde el día que decidimos casarnos? Pero nadie nos mandó, ¿verdad? ¿O sí? No estoy diciendo esto como, el pastor está arrepentido de haberse casado. No, amén. Estoy diciendo esto, ¿por qué? Porque ya que estamos casados, no vamos a estar sufriendo toda la vida dentro del matrimonio. Entonces mejor crezcamos. Amén. Ay, pastor, la verdad que voy a consultarlo con la almohada hoy, pastor, y ahí le cuento. No, pero que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, porque al final ahí está la clave, miren, en lo que está en amarillo. Queremos crecer dentro del matrimonio en amor, pues acerquémonos a Él. Acerquémonos a Él. Confiemos en Él y, como lo dice la palabra, y con esto termino, y Él hará. Decimos amén. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos.